Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Comenzamos. ¿Se imaginan ustedes que su hija, su hijo pierda su naturaleza, su esencia y se convierta en algo que a vista de los demás sea una monstruosidad? Bueno, y que todo sea por no cumplir un precepto religioso. Esto dicen que pasó en Tamiagua, ahí en Veracruz. Suena como una pesadilla, es una leyenda. Ahí en el pueblo de Rancho Nuevo, porque ahí vivía Damasia. Damasia, don Abundio y su hija Irene eran los únicos en esa familia. Pero por una desgracia, don Abundio fallece. Rezan por él. Y aunque la situación económica en cierto sentido está resuelta para Damasia y para Irene, ellas optan por dedicar su vida a servir a la iglesia. Y limpiaban la sacristía y adornaban el templo, colaboraban en las fiestas patronales, iban de rancho en rancho para organizar los festejos y en eso se entretenían. Eso sí, muy obedientes de todas las prescripciones sociales que la misma religión católica imponía o proponía, por decirlo de otra manera más amable, en aquel decimonómico siglo. Y en una de esas ocasiones, y por petición de su madre, Irene salió en busca de leña para hacer fuego. Y al ir por la leña en Jueves Santo, con esos vientos polvorosos, pues obviamente se fue ensuciando la jovencita. Se le fueron manchando la falda, se le fueron manchando las piernas, se le fue manchando la cara al agacharse y recoger esa leña que estaba polvorienta al ser la época de secas ahí en Tamiagua. Y se caía y se levantaba recogiendo la leña. Total que regresó caminando a la casa. Mira cómo vienes toda chamagosa. ¿No te das cuenta que son días santos y que hay que conservarse? Es pecado bañarse. Madre, ¿qué querías que hiciera? Así está la leña, así está el día, así está el viento. Olvídalo, ya. Vete a tu cuarto. Pásame la leña. Vamos a esperar para que sea la ceremonia en la tarde. La ceremonia de Jueves Santo. El punto es que la niña cayó en la cuenta en ese momento de que efectivamente estaba muy sucia. Y entonces, ahí vengo, madre. Voy por unas cubas y me voy a bañar. No, ¿cómo se te ocurre, hija? Es Jueves Santo. Piensa en los delitos que han cometido todos los seres humanos y que Jesús pasará por un vía crucis literal. Es costumbre, respetando los sufrimientos de Jesús, los latigazos, la corona de espinas, todo eso que vamos a contemplar esta tarde y mañana también, hasta el sábado. El sábado te podrás bañar, hija, ahí sí a cubetazos, lo que tú quieras. No salgas de la casa. Si así nos vamos a la ceremonia, pues sabemos cómo te pones el velo, a ver cómo le hacemos para que no se vea toda esa mugre. Pero la niña no quiso hacer caso. Estos son supersticiones, madre. Ay, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo se les ocurre eso? ¿Qué? ¿A poco crees que de veras nadie se baña? ¡Suéltame! Y la soltó. Y se fue caminando a la laguna por agua. Ahorita niña desobediente. Ya verás cuando le cuente al cura.
buena penitencia te va a dejar. Y así en aquella aparente inocencia dejó que la niña se fuera rumbo a la laguna. Y la niña dijo, pues con el perdón de Dios y de los santos y por la ballena que se comió a Jonás y por las llagas de Cristo y por las espinas que se le clavaron en la cabeza, yo me voy a bañar. Y se fue, caminando. El viento movía un poco las aguas del lago, que de lejos parecía como una especie de pequeña cascada o de arroyo que corría, y en ese tenor la lija se alejó. Quiero decir que la niña fue a su desenlace extraño. Y entonces, tan pronto que se fue, pasados los minutos, se escucharon gritos, y la madre dijo, ¿qué canijo? ¿Qué pasó? ¿De dónde vienen? Inmediatamente pensó que era su hija y rauda, más rauda que veloz, se fue caminando rumbo al lago. Y cuando llegó al lago, lo que presenció le provocó verdadero pánico. ¿Qué digo pánico? Horror. Porque del agua veía que se levantaba una especie de ola enorme, enorme, que estaba tomando a su hija y que la arrastraba, diríamos que hacia el centro del lago, mientras aquella gritaba y trataba de salir. Pero mientras la madre se acercaba y la niña gritaba y atraía a otras personas también, poco a poco también la voz de la niña cambiaba y dejaba de sonar una voz de mujer y empezaba a sonar otro tipo de voz. Parecía que llevaba a cabo una pequeña transformación que poco a poco crecía. Parecía que perdía sus piernas y que aquellas piernas se convertían en una suerte de cola de pez. Y a la gente que estaba cerca estaba entre asustados y asombrados, porque aquel sujeto, aquel ser, aquella entidad ya no era una mujer. Ahora quien lloraba era la madre, porque de las manos salían una especie de garras. Esas garras gigantescas de un zarpazo podría acabar con un humano, como si tuviera también una especie de membranas entre los dedos, y la cara también se le había deformado. La madre pedía ayuda, pedía socorro, se acercaron aquellos, intentaban acercarse a aquella niña que ya no era niña, era una sirena, y el agua parecía formar una suerte de remolino que no permitía que aquella mujer sirena se acercara a los hombres que sí se acercaban al borde de la laguna de Tamiagua. Y solo escuchaban que aquella mujer sirena decía, ¡Petenac! ¡Petenac! ¿Qué significa aquello? Significaba giren, giren en el idioma que algunos sí conocían. Todos entendieron en ese momento que el agua había cobrado a su víctima, que aquellos gritos se habían desvanecido, que aquella niña había desaparecido, que ahora había una sirena o algún ser extraño que existiría en la laguna de Tamiagua. Y poco a poco se resignaron, que aquella criatura consumió a la niña en dejo de maldad. Y las personas empezaron a contar con espanto aquello que ocurrió, y a veces se acercan con miedo a la laguna de Tamiagua. Nadie, nada, ni sube a alguna lancha en Jueves Santo. ¿Por qué? Porque quizás aquella sirena con aquellas garras terribles vaya a devorar o atacar a aquellos que están pecando de bañarse o de trabajar o de pescar. Vaya usted a saber en Jueves Santo. Y la gente obedecía. Nadie se lavaba ni siquiera el dedo más chico del pie ni las partes pudendas en Jueves y Viernes Santo. No sea que se le transformaran en otra cosa. Más vale cochino que inexistente, diría el cantinero. Pero también dicen que desde aquel día, la madre de aquella jovencita, doña Damasia, visitaba aquella pequeña laguna cada año, todos los Jueves Santos, y se quedaba ahí a la orilla, llorando, lamentándose, con la esperanza de que un día
aquello que parecía ser una sirena terrible se convirtiera otra vez en la hija que le fue arrebatada. Todo por bañarse en aquellos días santos. Así lo contaron, así lo transcribo, lo repito, lo narro. crónicasdeespantocero@gmail.com. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana.